bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Muy buenas tardes, muy bienvenidos a aquellas hermanas, hermanos que nos están sintonizando en diferentes plataformas. Tenemos hermanos escuchándonos a través de Radio Vital, otros a través de Facebook y otras plataformas en las cuales se transmite en audio y en video, YouTube, en otros medios. Pero creemos fielmente que el propósito de Dios es celebrar juntos la Santa Cena. Amén. Muy bienvenida. Amén. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Les damos la cordial bienvenida a esta celebración, a esta transmisión en vivo en este día martes que celebramos pues juntos, ¿no? La Santa Cena. Así que gracias a todos y cada uno que fielmente nos esperan los martes para hacerlo juntos, ¿no? Para celebrar la Santa Cena juntos. Es un mandato que tenemos en la palabra y que pues ya tenemos bastantes meses, años haciéndolo, así que pues gracias por formar parte de ello. Y creo fielmente que toda la iglesia, lo que compone la iglesia, el cuerpo de Cristo, está sujeta al mandato de hacer esto en memoria de mí. En memoria de Él lo hacemos porque creemos fielmente que el hacerlo es practicar la obediencia, el hacerlo es creer en su palabra. Y vivir su palabra no es solamente conocimiento, porque el conocimiento envanece. Tenemos resultados de un envanecimiento por el conocimiento de la palabra, porque no existe la acción. La fe sin obras es muerta. Amén. Por eso es muy importante que usted, que por primera vez nos está oyendo o nos está sintonizando, el propósito de Dios es que vivamos dentro de su reino, aquí en la tierra, y la única manera de hacerlo es siguiendo en obediencia la palabra de Dios. Y celebrar la Santa Cena ahora, en este tiempo, juntos, a través de estos medios, es una bendición, porque hay lugares como hospitales, prisiones, donde muchos de nosotros pudiéramos ir con un recipiente de jugo de uva, llevar unos trocitos de pan y celebrar con ellos. Pero realmente no lo hacemos, pero sí podemos compartirles las aplicaciones, los recursos que tenemos para que celebremos junto a la Santa Cena en todas las partes. A mí me gusta mucho ver cómo personas le dan el valor que tiene el hacerlo, porque es algo voluntario, ¿no? La voluntad que tenemos, ¿no? Hoy en día hablaba con un varón de Dios, un hombre de Dios, un joven que amo mucho, y hablábamos sobre la importancia de reconocer la naturaleza que tenemos en el hombre interior. ¿Por qué? Porque ese tema de reconocer el valor que tiene el hombre interior, la persona que nace de nuevo, lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Las cosas viejas, o sea, los sistemas del mundo pasaron. Ahora, las cosas nuevas se tienen que imponer por naturaleza, de la misma naturaleza que tiene el hombre espiritual, que es la obediencia. El hombre que nació de nuevo por naturaleza es obediente, ¿verdad? Aunque muchos no lo capten, pero el hecho de que no lo capten no quiere decir que Dios haya creado a una nueva criatura en su reino rebelde. ¿Sí? Él vino a derribar a la naturaleza pecaminosa de nosotros y vino a establecer a la nueva criatura en Él, en Cristo.
Y creo que es un tema excelente de hablar sobre la obediencia, ¿no? Porque la obediencia te hace activar la fe. A veces estamos pasando por circunstancias diversas, todos pasamos por circunstancias diversas, pero el hecho de saber que por naturaleza eres obediente, o por el hecho de que se te haya revelado en tu espíritu de que por naturaleza eres obediente, y te bombardea un pensamiento de tristeza, por decirlo así, usted se va a quedar sobre la roca firme, en obediencia. Sí, y algo muy importante, el enfatizar o el hablarlo, es que muchas veces nuestro acto de obediencia no solamente está afectando nuestras vidas personales, sino también está afectando las vidas de aquellos que están a nuestro alrededor, ¿no? En la mañana leía en Génesis en donde Dios le dijo a Noé que hiciera el arca, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si Noé dice, pues nunca ha llovido? No quiero. No existen los barcos. O sea, ¿cómo es que voy a yo iniciar a hacer algo, ¿no? O sea, ¿cómo ir en contra de porque simplemente nunca había él visto lluvia o porque él nunca había visto un barco, ¿no? Pero sin embargo él ejerció la obediencia y Dios pudo continuar con el plan de él aquí en la tierra. Yeah. Entonces muchas veces nomás nos enfocamos en yo, ¿no? Solamente mi vida, ¿no? Y dicen, y muchas personas dicen, no, pues el afectado aquí voy a ser yo solamente. Yeah. Pero no estamos pensando en aquellos que están a nuestro alrededor, que son afectados por ello. Yeah. Y también no nomás los alrededores de nosotros, sino que no se está cumpliendo el propósito de Dios en sus vidas. Amén. Porque realmente el propósito de Dios en sus vidas es lo más importante, ¿no? Veamos Moisés, ¿no? Cómo él fue con gozo, los padres fueron y lo soltaron en las aguas, y cómo fue y cayó en manos de la hermana de Faraón, y cómo la misma madre fue contratada para criar al niño, ¿no? Que era su propio hijo. En fin, ¿no? O sea, podemos darnos cuenta cómo él prefirió, Moisés, acatar la voluntad de Dios que disfrutar los deleites de Faraón, ¿no? Sí, y así con estas dos historias, solamente son dos historias, ¿no? Pero pues a través de toda la palabra y a través de hoy en día nuestros tiempos, ¿no? Todas las personas a raíz de la obediencia. A raíz de la obediencia. Todo fue porque un hombre obedeció, porque una mujer obedeció. Yeah. Eso es por lo que pudo continuarnos a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que... ¿cómo es lo que dice? Aprendió la obediencia. O sea, hablando del Señor Jesús. De niño. Por lo que pasó, ¿no? Algo así dice el versículo. Por lo cual aprendió la obediencia. Ajá, amén. Y o sea, aún Jesús, pues no, a eso me refiero, a que aún Jesús tuvo que aprender la obediencia cuando estaba aquí en la tierra. Porque aún cuando él estaba en la cruz del Calvario, él no quería, o sea, su carne le dictaba, que no fuera obediente. ¿Por qué? Porque iba a ir a un sufrimiento, porque iba a ir a una tarea dada por Dios, no directamente. Sí. Entonces es ahí en donde nosotros, cada uno de nosotros, José también, o sea, fue vendido por sus hermanos. Y en obediencia él actuó, y podemos ver la transformación o ¿cómo se dice? La secuencia de vida que llevó. A dónde Dios lo llevó, pues, o sea, de lo más bajo, de la posición más bajo, que, o sea, un esclavo más bajo para una persona, hasta ser el segundo en Egipto, ¿no? La segunda persona en autoridad en todo un país.
Ya, Jesús en el momento que fue bautizado, el Espíritu Santo desciende una voz donde la escuchan y dice: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Vemos que a partir de ahí, y está escrito en la palabra, que su comida y su bebida era la obediencia. Siempre habla él de que su provisión de él era la voluntad de Dios. Del Padre, amén. Sí. Y vemos en todos los evangelios que la obediencia es, yo pienso que tiene que ver con la realidad del Espíritu Santo en una persona, porque cuando la persona del Espíritu Santo está activa en una persona, Él te va a guiar, pero solamente te puede guiar a la verdad. Él te va a instruir, pero solamente en la verdad. ¿Sí? Él te va a capacitar, pero solamente en la verdad. Entonces nosotros estamos sujetos a vivir la verdad y disfrutar la verdad. Amén. Y disfrutar la obediencia. Porque qué precioso es ser guiados por alguien que ahorita está en el presente. En el futuro. En el futuro. Sí, nosotros es Dios. Amén. Sí, el otro día hablaba yo poniendo un ejemplo de un ciego, ¿verdad? Un ciego físicamente, que utiliza un perro adiestrado para que le guíe. Dices tú, ¿por qué usa un perro? Porque él carece de esos ojos activos para ver. Y Jesús dijo de una manera impresionante: el que tenga oídos para oír, oiga. Y yo digo, el que tenga ojos para ver, vea, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que ver que está escrito en la palabra que la obediencia es algo que se debe de disfrutar. Así es, amén. Es algo que uno se tiene que deleitar. Hay muchas cosas que no son enseñadas a personas que aman a Dios, que sufren porque batallan con la obediencia. ¿Por qué batallan con la obediencia? Porque tienes que ser obediente, y tienes que ser obediente. La palabra de Dios dice que tienes que ser obediente. No, si por naturaleza eres obediente. La nueva criatura, ahora, la nueva criatura nada más funciona por fe, opera por fe, anda por fe. Es así de natural. Por eso quiero compartirte una vez más que vivir en la obediencia es un privilegio. ¿Sí? Es un privilegio en todos los sentidos. Amén. Dice la Biblia: mis hijos son los que oyen y hacen mi palabra. Amén. Oír es tiempo, es esfuerzo. ¿Por qué? Porque es a sentarte a oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, congregarte. Es oír, es un esfuerzo, es tiempo. ¿Y qué te hace hacer? Dejar lo que estás haciendo en tu casa, cambiarte, arreglarte, irte a la iglesia, irte a sentar, preparar tus libros, tener la actitud correcta para recibir la palabra de Dios. El que va en obediencia a la iglesia disfruta. Así es, amén. El que lo llevan va en la carne. Está viendo el reloj, ¿a qué hora se va a acabar esto, no? ¿Y por qué? Porque son dos frecuencias totalmente diferentes. Por eso le invito a que acepte usted como nueva criatura que usted por naturaleza es obediente. Si nunca lo había escuchado, hoy lo escuchó, porque Dios te hizo nueva criatura. Amén. ¿Sí? Y fuiste investido de poder. Mas vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Qué crees que es la unción? El poder de Dios. Y esa unción está en nosotros. Esto derriba todos los argumentos de aquellos que creen que los superhombres son superhombres en la tierra. No. Jesús vino por la iglesia, una iglesia que va a vivir todo lo que el Señor prometió a aquellos que le creen. Eso que estás hablando es algo muy, 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 muy importante, porque muchos pensamos que la obediencia viene o la obediencia se obtiene. Ya.
Y algo que nos estás enseñando es que es una nueva naturaleza, ¿no? Antes, cuando éramos hijos de desobediencia, dice la palabra, del diablo, que estábamos destituidos, ¿no? Y éramos hijos de desobediencia. Era una naturaleza que teníamos de desobediencia, porque estábamos destituidos, estábamos fuera de, separados completamente de Dios y su amor y todo, ¿no? Entonces ahora que venimos a formar parte del pueblo de los hijos de Dios, entonces venimos a formar parte de la obediencia. Entonces ahora nuestra naturaleza es ser obedientes. ¿Por qué? Porque ya no tenemos esa vieja naturaleza. Y es ahí en donde nosotros tenemos que, como el pastor siempre nos ha enseñado, ¿no? Tenemos que desaprender, tenemos que quitar esas mentiras que antes eran realidad de nuestras vidas y establecer la nueva verdad de acuerdo a la palabra. Porque antes la mentira era nuestra naturaleza, eran lo que nos regía, pues, ¿no? Y ahora que estamos en Cristo, que somos nuevas criaturas, he ahí la palabra dice, nuevas criaturas, tenemos una nueva naturaleza, ya no tenemos la vieja naturaleza. Esa es nuestra identidad. Amén. En el reino. Amén. Lo demás que te han enseñado, tal vez usted sea un ministro y nos está viendo, pues nada más pide perdón a Dios y perdóname, Señor, por tanto que he batallado. Pero puedes aceptar ahora que eres una nueva criatura. El que lo hizo fue Dios. El que te escogió fue Dios. Por gracia sois salvos. Pero vaya aquí, por medio de la fe. Es la fe lo que hizo que tú fueses salvo por gracia. El Señor vino, dijo, no me importa tu récord, yo lo rompo, lo tiro y te hago nuevo. No te reconstruyó. Es como, ahorita mientras hablabas, es como cuando hay un matrimonio, ¿no? Dices, yo te acepto como mi legítimo esposo y te acepto como mi legítima esposa, ¿no? Ahora, me siento, cuando nos casamos, me siento yo Urrea, o sea, me siento que soy tuya. Pues no siento nada, siento lo mismo, ¿no? O sea, siento como que si todavía soy Hernández. Pero legalmente hay un pacto que hicimos, aparte de legal, hicimos un pacto para con Dios. Y dejamos de ser dos. Y ya mi apellido ya no era Hernández, ahora mi apellido se convirtió en Urrea. Entonces, es así, porque muchas veces queremos sentir que soy obediente, ¿no? Queremos sentir la fe, o queremos sentir el gozo, o queremos sentir el amor, o queremos sentir ciertas cosas, cuando realmente no es un sentimiento. Simplemente formé parte de ser Urrea y punto y se acabó. Si me gusta, si le gusta al vecino, si le gusta a su ex, si le gusta a quien sea, ya no es tema para discusión, ya es una realidad, ya está, el pacto ya está hecho, pues ya se hizo, ya aceptamos mutuamente ese compromiso. Y así es exactamente cuando nosotros aceptamos al Señor como Señor y Salvador de nuestras vidas, aceptamos formar parte de su familia. Que lo siento, no lo siento, pero es una realidad. Ya hay un pacto bilateral de mí hacia Dios y de Dios hacia mí. Y esa naturaleza de obediencia, así como el apellido, que ya no soy Hernández, soy Urrea, ahora tengo esa naturaleza de obediencia en mi vida, simplemente porque acepté al Señor como mi Señor y Salvador. Definitivamente es por fe. Amén. No porque siento. Así es. La salvación fue por gracia, por medio de la fe. Amén. El justo por la fe vivirá. Entonces, si yo simplemente aquí entiendo que soy nueva criatura, aquí lo creo que soy nueva criatura, pues aquí entiendo que soy obediente y aquí lo creo que soy obediente. Y actúo por fe. ¿Por qué? Era un rebelde, ¿no? Me recordé el programa de radio una vez que estaba en una cabina de radio, una radio local de la ciudad, que no en Radio Vital, y se abrían las líneas por diferentes peticiones de oración, etcétera.
Y me acuerdo que habló un hombre y me dice, yo te conozco a ti, tú eras esto y esto y esto, y no dijo ninguna mentira, dijo puras verdades. Pero dijo algo muy cierto, eras. Era. Amén. Le dije, oye, tú sí me conoces, aquel viejo hombre, pero hoy estás conociendo al nuevo hombre. Amén. Este soy yo ahora por gracia. Amén. Es Cristo que lo hizo. Y vino un pastor, me acuerdo, a verme. Amén. De la ciudad. Dice, nomás te quería conocer, me dijo, que a mí me tocó tanto el corazón de poder ver la diferencia y de aceptar que eras una cosa y ahora eres otra cosa. Y la manera como respondiste también. Pues es que es la realidad nuestra cuando tú crees con el corazón. Sí, pero me refiero a que hay personas que los, por así, atacan, por así decirlo, ¿no? Y especialmente en público, y personas se enojan, personas pues, se hay dos tipos de cristianos, hay Sí. carnales y hay espirituales. Ya, por ¿no? eso, este hombre que te habló, el pastor que te habló, se admiró por la manera. Vino a verme, no me habló, vino a Por verme. eso, se admiró de cómo tú respondiste a la agresión, pues, de este hombre. Pues puedo decir que el pastor fue para él una revelación, comprender que si tú no practicas la vida espiritual, pues siempre vas a ser un carnal. ¿Sí? Hay tres tipos de hombres dentro del mundo. Ahorita, en este mundo, está el hombre muerto espiritualmente, está el hombre nacido de nuevo, pero carnal, y está el hombre nacido de nuevo espiritual. El que vive por el Espíritu, anda por el Espíritu. Y andar por el Espíritu tiene un significado Amén. impresionante, ¿verdad? Y quiero usar un versículo para hacer referencia para los que sienten. Porque tanta gente siento. No es sentimiento el reino de Dios. Porque no es comida ni bebida, dice, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vea Juan 14:23. Y te vas a dar cuenta de algo que es el ingrediente indispensable para aceptar que eres obediente. Cuando tú eres espiritual, si tú sabes que Dios te perdonó y tú eres hijo de Dios, por naturaleza tú eres obediente. Ya que no te bombardeen con predicaciones y enseñanzas, ideologías de que, como lo hacen mucha gente, te crea el problema y luego te dice, venga al altar, aquí está el Señor, la unción de Dios te va a liberar. Eso es puro chantaje, puro manipulación. No. Se acabó, ese tiempo ya se acabó. Esa gente ya pasó de moda, ya no se usa. Ya la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está surgiendo para caminar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Ya se acabó, como le decía el otro día a unos hermanos aquí en la iglesia, tantas cosas que nos mintieron y nos engañaron. Como dice ahí en Juan 14:23. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice, Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. A ver, tú amas a Jesús. No vas a decir, ay, qué luchas, qué pruebas obedecer. No, porque amas a Jesús vas a obedecer. Tan sencillo como eso. A mí no puedo entender, mi cerebro no tiene la capacidad para entender una persona que dice, ay, yo amo tanto a Dios, pero a la vecina no la puedo perdonar. What? Eso para mí dice que esa persona está en la carne, domina su carne, porque el justo va a vivir por fe. Y por fe va a perdonar, hasta va a arreglar unas florecitas y unos panecitos, va con la vecina y toca la puerta y dice, vecina, vengo a pedirle disculpas y vengo a traerle estos panecitos y le pido perdón. Es todo. Dices tú, ¿pero qué pasó ahí? Se desaparecieron cientos de demonios que querían manipularla y controlarla. ¿Por qué? Porque usaste el amor. Mira, el puro principio del versículo dice, el que me ama. No todo aquel que dice, yo voy a la iglesia, soy cristiano.
ama a Jesús. Aman los beneficios de Jesús, pero no aman a Jesús. El que verdaderamente ama tiene fruto. El fruto del Espíritu es un tema que... Simple en lo natural, fíjate. La mujer que ama a su esposo, ¿lo engaña? No. No. ¿Por qué? Porque tiene a alguien quien ama. Sí, pues así mismo el Hijo de Dios, el fruto del Espíritu es la naturaleza, pues, ¿no? De la persona. Gozo, paz, El primero es el amor. amor. Bien, el amor, bueno, en una traducción, ¿no? Habla que es el fruto es el amor. Y las demás, lo que es el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, creo que son todas. Todas esas son características del amor. Del amor. ¿Por qué? Porque si no existe activo el amor de Dios, pues ¿cómo vas a tener paz? Pero fíjate, aquí hay una condición. ¿Qué dice? Todos los que me aman harán lo que yo diga. Nada. ¿Y qué? Y si tú eres nacido de nuevo y dices, ay, yo siento que amo a Dios, pero no te importa lo que dice la palabra de Dios, porque Él te habla por medio de la palabra de Dios. Ahora, si tú no lees la palabra de Dios, pues tampoco sabes lo que dice Dios. Pero si te dice cualquier persona algo que Dios dice y son mentiras, pues vas a vivir en una mentira, aunque se vista de elocuencia o de formalidad eclesiástica. Con corbata. Y tirantes. No, tú cuando lees la palabra de Dios, cuando tú lees la palabra de Dios, Dios dice aquí en la palabra. Ya. ¿Saben? Yo voy a confesar algo públicamente. Yo comencé un día a decir, a mí no me interesa lo que digan quien lo diga, a mí me interesa lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y quien me decía la palabra de Dios, y yo leía la palabra de Dios, decía, gracias Señor por ese hombre que está diciendo la verdad, porque eso fue lo que me hizo diferenciar aquello que no pertenece a Jesús. Amén. ¿Sí? Había momentos donde yo estaba oyendo cosas que negaban literalmente la palabra de Dios. Y yo le decía, Señor, ¿cómo es posible que esa persona esté en ese púlpito y diciendo cosas contrarias a lo que tú dices? Y un día me dijo el Señor, ¿y tú crees que yo lo llamé a ese hombre para ser pastor? ¿Tú crees que yo lo llamé? Si yo lo hubiese llamado, yo lo hubiera investido, yo lo hubiera preparado y yo lo hubiera enviado. Porque Él es el que llama, Él es el que envía. Y Él es el que habilita y capacita. Él pone el manto, la unción. Eso no lo pone un organismo, ¿cómo le llaman? Un concilio, un grupo de hombres. No, esto lo pone Dios en su palabra. Ahora, leamos el versículo. Ahora, quiero leer la... Sí, pero está bien, léelo en esa versión. Esta es la versión de la Pasión. Dice, Jesús respondió, dice, el amarme te empodera para obedecer mi palabra. Ahí está. Pero, y luego está una nota. Santo. Está una nota y luego dice, el amor por Cristo es comprobado y demostrado por nuestra obediencia a todo lo que Él dice. ¿Quieres un teólogo que te diga de qué se trata el tema? Sé que ahorita hay gente que se está removiendo así. ¿Sabes quién es? Porque no quieres la obediencia. Arrepiéntete, porque el infierno no es un juego, es una realidad. Amén. Vale más que te humilles ahorita y vomites tu ira y vomites el ego que traes para que seas libre. No importa quién seas, lo que importa es el plan que Dios tiene en tu vida. Amén. Dios tiene propósitos maravillosos en todos nosotros. El otro día le confesaba a mi esposa, Dios me ha mostrado ver el plan de Dios en las personas. No lo que el diablo ha hecho en la persona, sino qué Dios quiere hacer con la persona.
Y por eso estoy hablando así. ¿Por qué? Porque sé que me estoy atreviendo a pasarme de la línea. Pero por tal de rescatarte y que salgas a la verdad y vivas en la verdad. Lea otra vez el versículo. Mira cómo lo dice la palabra de Dios. Dice, Jesús respondió, el que me ama está apoderado para obedecer mi palabra. Ahí está. Y pues luego dice, la nota dice, el amor por Cristo es probado y demostrado por nuestra obediencia en todo lo que Él dice. ¿Usted cree que una persona que obedece todo lo que Jesús dice tiene el rostro de amargura? No. ¿Tiene la mortificación? No, se contradice, porque Dios nos llama a libertad. Fuimos llamados, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la verdad, al reino de la luz. Y Dios nos dio su espíritu, nos dio su unción, nos dio su palabra, nos dio su fe, porque de Él proviene tener la fe de Dios, porque la que nace de la palabra. Entonces, si yo me quedo, como dice el versículo, en la nueva versión internacional, yo lo voy a leer, ahí quédate en esa. Dice, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre le amará, y haremos nuestra morada en él. Imagínate en que te encuentras un cristiano con Cristo y el Padre en él. Sí, aquí en esta porción dice, y mi Padre lo amará tan profundamente que Él vendrá a ti y hará su casa, su dwelling place, es como su habitación o su lugar donde Él habita. Aleluya, su suite. Amén. En ti. ¿Tú crees que la cara de horror se va a quedar ahí? No puede, se tiene que ir. Y ahora me recuerdo un día que fuimos a orar. ¿Te acuerdas que fuimos a orar por un matrimonio que nos invitaron hace muchos años? Y que una de las hijas literalmente tenía la cara de un animal llamado coche. Feo su rostro. ¿Sí o no es verdad? ¿Por qué te ríes? Porque tú viste eso, los dos estábamos presentes. En cuanto entró la unción y el poder de Dios a su vida, en cuanto entró Jesús a su vida de esa mujer, su rostro se fue. Sí, pues son transformaciones en muy pocos casos, son transformaciones instantáneas o en el exterior que son muy rápido, ¿no? Sí, hay otros que lentamente somos cambiados. Pero en nuestro interior, o sea, yo me imagino, ¿no? Si pudiéramos ver la transformación en nuestro interior. O sea, pues dice la palabra que somos literalmente de oscuridad a luz, ¿no? O sea, de muerte a vida. Sí, es como ver una mujer bellísima físicamente, hermosa, pero es prostituta, ¿no? Vive en la vida del pecado. ¿Sí? Por fuera es todos, pero por dentro sabemos que está muerta en delitos y pecados. O sea, en el mundo espiritual es algo feo. Pero si esa mujer se convierte a Cristo inmediatamente, su interior es una bella dama, es una bella mujer. ¿Sí? Pero fue porque deja de hacer lo que hacía, porque hoy es una nueva criatura, las cosas viejas pasan. Y vete y no peques más, le dijo Jesús. Fíjate, me acordé, ya el tiempo se acabó. Santo Dios. Me acordé de otro caso que me tocó ministrar, de un amigo mío que me habla y me dice, ¿puedes ir a ministrar a mi hija? Y ella vivía en otra ciudad. Y fui a la ciudad. Y cuando llegué a ese hogar, estaba el esposo de la muchacha, una jovencita ya de unos 30 años, yo pienso. Pero pude ver la presencia de espíritus inmundos en esa casa. Lo percibí tan fuerte que le dije, aquí hay demonios. Y se quedaron viendo entre ellos dos, y ellos fueron y me trajeron fotos que se tomaban entre ellos ahí en su casa.
Literalmente se veían los demonios en las fotos. Cuando oramos por ellos, en ese momento en esa casa, y gracias, hubo paz y me fui. A los 15 días o el mes, el mismo papá de esa muchachita me invita a estar con él en una iglesia en California. Y estábamos en la iglesia y viene y me dice, ven, verás, ven, vamos a saludar a alguien. Y me dice, mira quién está aquí. Y viene la muchacha y le digo, mucho gusto. Me dice, yo soy la muchacha que usted fue a orar por mí allá. Literalmente no la reconocí. Era otro rostro. ¿Por qué? Porque la desobediencia te cambia tu rostro, te cambia tu vida, te roba. Pero la obediencia también hace el efecto, ¿sí? ¿A qué? A embellecerte. No estoy hablando del rostro, estoy hablando de todo tu ser, toda tu vida. El rostro es parte de, ¿no? El rostro refleja. El rostro refleja eso en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en verdad necesitamos nosotros disfrutar la obediencia. No es un sacrificio, es un privilegio obedecer. Así es. Pues vamos a invitarlos a celebrar la Santa Cena con nosotros. Les invitamos a que tengan ahí el pan, la galleta, el jugo de uva a la mano para empezar a celebrarlo, y lo invitamos a que vayamos a 1 Corintios capítulo 11, si tiene ahí a la mano su Biblia o su teléfono. 1 Corintios capítulo 11 en el versículo 23, y antes de empezar pues siempre oramos, ¿no? Ya. Y vamos a pedirte que seas sincero con Dios al hacerlo. Esto no es una práctica religiosa, ni es un ritual, ni es un juego. Esto contiene una gran bendición. ¿Por qué? Porque dice la Escritura: así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieses esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él muera, hasta que Él venga. Él viene. La muerte del Señor. ¿Por qué anunciamos la muerte del Señor? Porque también hubo una resurrección del Señor. Es el Dios vivo que va a volver por la iglesia. Ya está con nosotros en nuestro espíritu, pero Él viene por su iglesia, por la novia. ¿Sí? Por eso te invito a que tengas mucho cuidado en hacer esto con formalidad, con seriedad, porque si no, hay consecuencias. Y son consecuencias que se llevan a cabo porque Dios no puede ser burlado. Dice la Biblia, aquí mismo estamos leyendo en 1 Corintios, en capítulo 11, versículo 27, de manera que cualquiera que comiese este pan o bebiese esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Así dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, uno mismo. Uno no dice vaya y hable todo con tal persona, no, tú mismo. Pruébate, Señor, perdóname, estoy mal. Me arrepiento. Sea lo que sea. Y dice ahí, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba así la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio come. ¿Por qué? Porque estás haciendo un acto indignamente. Y luego, pues se lo recomiendo que usted lo lea todo en su casa para que diga, yo lo leí en la Biblia. Amén. Así que, Padre, en el nombre de Jesús venimos. En tu nombre, Señor, está escrito que
nosotros mismos nos analicemos y te pedimos perdón. Cualquier acto, palabra, acción, pensamiento, idea, cualquier cosa, Señor, que no te agrada, a nosotros tampoco nos agrada. Perdónanos, Señor, por las palabras que hayamos hablado. Perdónanos, Señor, por llevar cargas nosotros mismos, por ofendernos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Vamos a leer ahí, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Dios, gracias te damos, Señor, por hacernos partícipes, Señor, del pan que es tu cuerpo, Señor. Gracias, Señor, por el alimento que nos das. Gracias, Señor, por hacernos partícipes de esta copa del nuevo pacto. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén. Pues gracias por sintonizarnos y celebrar juntos la Santa Cena. Les invitamos a que compartan el video. Hay muchas personas que no celebran la Santa Cena y es un mandato en la palabra que dice que lo hagamos, que lo practiquemos. Amén. Y así que pues invitamos a que ya sea que comparte el video o que nos sintonicen. Estamos pues cada día martes en punto de las 6 de la tarde, hora de Arizona, y usted puede compartir con aquellas personas que pues les gustaría, ¿no?, celebrar la Santa Cena. Así que bendiciones. Hasta pronto. No se olvide que Radio Vital es una herramienta para todos aquellos que quieren tener siempre esa llama prendida, a través de enseñanzas, a través de muy buena alabanza, música de adoración y el compañerismo con el locutor en turno 24 horas. Usted puede deleitarse con locución en vivo con excelentes hermanos locutores que están exclusivamente para servir al Señor y proporcionar provisión para aquellos que amamos al Señor. Bendiciones, los amamos. Hasta pronto. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.